Muy bien, vamos a dar entonces inicio al seminario de hoy. Sean bienvenidos a todos los que se han conectado. Muchas gracias, doctora Cloud, por ser la ponente de este seminario, de nuestro cuarto seminario del Instituto de Ciencias Médicas. El Instituto de Ciencias Médicas es una fundación sin fines de lucro ubicada en la ciudad de Las Tablas, cuya misión es contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública, con incidencia en políticas públicas. El seminario de hoy, titulado Importancia de la ética en las investigaciones, será presentado por la doctora Claude Vergés. La doctora Claude Vergés de Lope es doctora en medicina con especialidad en neumología pediátrica. Posee un doctorado de Educación y un máster en Bioética y Derecho. Es profesora titular de Ética Médica y Bioética Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Es miembro del Comité de Bioética de Investigación del Instituto Conmemorativo Gorgas de la Salud y de la Universidad Tecnológica de Panamá, y también miembro del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá. Es miembro suplente del Comité Nacional de Bioética de Panamá. La doctora Claudia Vergés también es miembro de la Red Bioética de América Latina y el Caribe, UNESCO, y del consejo editor de su revista. Es miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Es pediatra, neumóloga y jefa de docencia del Hospital del Niño, Dr. José Renán Esquivel, del 2002 al 2012. Es autora del curso de deontología y bioética para pre y posgrados de medicina y de la maestría en bioética de la Universidad de Panamá. Fue coordinadora de la maestría en género y desarrollo de la Universidad de Panamá. Nuevamente, muchas gracias, doctora Clau, por ser nuestra ponente. Bienvenida al seminario de hoy y gracias a los participantes. Daremos inicio a su presentación. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, la puede hacer al final de su presentación. Así que puede iniciar, doctora Clau. Gracias. Buenas tardes, la verdad que para mí es un honor de estar invitada por el Instituto de Ciencia Clínica. Siempre he sostenido que es importante descentralizar la investigación y la ciencia en todo Panamá y que, las investigaciones que tienen por origen las prioridades de salud de la población son importantes. Por supuesto, que las investigaciones en genética podríamos considerarla como básica, fundamental, pero aportan al conocimiento y a la atención. Siendo un grupo ya selecto de personas que hacen investigación y todo, voy a pasar rápidamente sobre unos temas y que quisiera hacer simplemente una cuatro. Si nosotros vemos en esta diapositiva la inversión en ciencia en América Latina como porcentaje del PIB, lastimosamente vemos que todavía no figura Panamá. Y si figura Panamá, estaría cerca de Guatemala con 0,04 del PIB, lo cual es triste porque la investigación permite el desarrollo de la humanidad, la curación de enfermedades, mejorar la calidad de vida y mejorar el conocimiento. Pero para que se desarrolle investigación en un país, necesitamos tener un plan nacional y leyes. Nosotros en Panamá tenemos a CENACYT, tenemos al Ministerio de Salud en investigación en salud, pero es necesaria una mayor coordinación y de investigación fundamental para el financiamiento de recursos. Todos sabemos que una investigación cuesta y necesitamos reforzar la cooperación dentro del país para unos estudios multicéntricos internos, nacionales. Y este mapa nos muestra cómo los países europeos que representan prácticamente una parte de Brasil, Venezuela y Ecuador tienen una inversión en su PIB mucho mejor que el de América Latina. Por eso que eso es la primera
cuestionamiento de la ética de la investigación. ¿Qué significa para que eso se dé? El segundo punto es qué daño, definitivamente, porque ahora vemos un rechazo y un aumento de un movimiento contra la ciencia a través de los errores cometidos durante la pandemia COVID en la comunicación y la imposición de medidas sin explicaciones y al mismo tiempo por circular una serie de noticias que mezclan y tergiversan algunos eventos puntuales con una generalización. Y nosotros tenemos que poder explicar que definitivamente toda intervención en el humano puede provocar un daño a la salud. Es un riesgo físico o mental, que es el mismo riesgo que nosotros corremos en la sociedad. Un daño a la dignidad por falta de respeto a la autonomía de las personas cuando especialmente se viola el derecho a la información y el consentimiento informado, se pasa de un proceso ético a un proceso legal que pierde su sentido, lo que yo llamo la burocratización de un evento, de un proceso. El daño por información, que en ciencias sociales es el más común, por ejemplo, para trabajar en grupo que tienen un estigma social como tuberculosis, VIH, SIDA, trabajadores del sexo o migrante o poblaciones indígenas, que cualquier información que se dé y que no se dé en una forma adecuada va a dañar la imagen no solamente de la persona, sino del grupo. Y el daño a la sociedad, que es un concepto relativamente nuevo, que se refiere al daño al bienestar común de una sociedad entera o de grupo dentro de una sociedad. Hablamos, por ejemplo, los ensayos no controlados en educación o en política de salud o por ejemplo, el establecimiento de daños ambientales que todavía no han sido estudiados. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque definitivamente esos daños son presentes, pero nosotros podemos minimizarlo o prevenirlo. El otro concepto que tenemos que tener es la persona con vulnerabilidad, que son cualquier grupo o persona que pueden sufrir un daño físico, moral y social y debe ser especial protección. Y para nosotros es la pobreza. Nosotros en Panamá todavía tenemos un alto nivel de pobreza, inclusive en Azuero, que es una de las regiones con un nivel más igualitario, pero todavía hay problemas de marginalización y de exclusión social por la pobreza y discriminación ligada a su condición, que cuando se suman a eso el género, la etnia, necesidades especiales de las personas con discapacidad, la edad o la migración, o la presencia de enfermedades crónicas, entonces vemos que esos protocolos de investigación van a necesitar un ojo mucho más agudo y la participación a veces se proclama que los comités de bioética de investigación que examinan este tipo de protocolo deben invitar un representante de esos grupos para que pudiera dar su opinión, por ejemplo, sobre el lugar donde se va a dar la investigación, los encuentros para la investigación, sobre la medida de protección necesaria para proteger. Entonces, tenemos que ver entonces la investigación definitivamente, la ética de investigación se enmarca en los derechos humanos, que son derechos morales debido a la racionalidad de las leyes, como derechos morales son de obligatorio cumplimiento ético. Puede ser que las leyes estén atrás, pero del punto de vista ético. Y tenemos que entender que todos los derechos son universales, individuales e independientes, porque no puede haber beneficencia sino maleficencia, autonomía sin justicia. Entonces, las Organizaciones de Naciones Unidas
ha desglosado esos derechos universales en algunos derechos sexual y reproductivo del niño, y nosotros lo tenemos plasmados en la Constitución Nacional de Panamá y sus modificaciones. Si nosotros vamos entonces retomando los principios bioéticos y los derechos humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 1, dice que todos los seres humanos nacen libres, igual en dignidad y derecho. Y eso nos pasa, si hablamos de dignidad del ser humano, no discriminación, no estigmatización, a menos que sea un estudio clínico de una enfermedad específica, de la diabetes, por ejemplo, donde vamos a elegir las personas con diabetes, eso no es discriminación. Eso está relacionado con el objetivo de la investigación y es diferente. Ahí sería la discriminación es solamente hacer un estudio en una población, grupo vulnerable por su pobreza y no comparar. La autonomía como poder de decisión, porque todos los seres humanos están dotados de razón, y el derecho a la información y a una segunda opinión en el caso de la investigación sería entonces que la persona pueda consultar con su familia o con la persona más allegada. Nosotros sabemos que la cultura en Panamá hace que las decisiones importantes se toman en el seno de la familia y que muchas veces existe un patriarca o una matriarca que van a ayudar a tomar la decisión. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta en el proceso de consentimiento informado, así como en las leyes y normas de investigación. El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, entonces nos obliga a medidas de bioseguridad, tanto en el laboratorio como en las muestras y en los lugares donde vamos a investigar, la atención y la compensación de lo posible daño durante la investigación, una información completa y una vigilancia externa que se ha delegado a los comités de bioética de investigación en el mundo entero. Y dice el artículo 5 que nadie será sometido a tortura, entonces nuevo la no discriminación, pero también maximizar los beneficios, minimizar los riesgos, respecto a la privacidad, a la confidencialidad. Y lo que es interesante que se habla de beneficio y riesgo compartido, especialmente en los estudios de medicamento financiado. Se entiende que las compañías farmacéuticas corren un riesgo financiero al investir en la investigación de un medicamento, pero las personas que se someten a probar este medicamento en ella en fase 1, 2 o inclusive 3, también están corriendo un riesgo que se puede considerar igual o mayor, porque eso es un riesgo de vida y de salud. Entonces, cuando se dice que se comparten esos riesgos, se deben compartir los beneficios que se van a traducir con el acceso privilegiado de esas personas al medicamento si resulta positiva para la patología que se ha investigado. Entonces, en la ley, en Panamá tenemos la ley 84 de mayo de 2019, que es de interés social, que es aplicable en todos los territorios para todas las investigaciones, con el Ministerio de Salud como agente regulador, así como el Comité Nacional de Bioética de Investigación, que acredita a los comités institucionales y que hacen la revisión ética de los proyectos en Panamá, aunque hayan, por ejemplo, una investigación que viene del exterior y que ha sido aprobado por el Comité de Investigación de la Universidad Fuente o que ha sido un medicamento aprobado por FDA o MEA, y igualmente necesita ser revisado por un comité de bioética de investigación en Panamá, porque las condiciones de la investigación son diferentes al país emisor del proyecto, diseñador del proyecto. Entonces, ¿cuáles son? Y en la ley se tomó en cuenta justamente que esos tipos de investigación necesitan de una contraparte local en Panamá
y que deben definir las obligaciones de las partes y los derechos de autor. Se está tratando de tener un registro nacional de todas las investigaciones que estaría a cargo de SENACID. Por el momento está el registro de todas las investigaciones en salud en el Ministerio de Salud en Receyes, cosa que eso nos ha permitido ver que en Panamá se hacen muchas investigaciones de mucho valor y que eso tenemos que divulgarlas más. Es muy importante, hay que encontrar tanto en el ministerio, es una tarea pendiente, tanto del ministerio como de SENACID, del apoyo a los investigadores para la publicación de sus investigaciones, ¿verdad? Y entonces ya vamos a ver esto. Entonces, recordando rápidamente la historia de la investigación, no voy a entrar en detalle porque estoy segura que ustedes la conocen mejor que yo. Solamente quería subrayar con este cuadro que cada adelanto en la ética de investigación ha sido precedida por una violación justamente de los derechos de los participantes y de la ética de investigación. Las atrocidades de las investigaciones de la Segunda Guerra Mundial se dieron en Alemania, aunque existía una ley de 1931 que es sumamente avanzada para su tiempo sobre los derechos, la voluntariedad, el consentimiento informado, la autonomía, la confidencialidad, estaba plasmado en esa ley. Sin embargo, quedó letra muerta y hubo necesidad del proceso de Nuremberg para proclamar el Código de Nuremberg y luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Asociación Médica Mundial la Declaración de Helsinki, que ha sido reformada. Y en todas ellas vamos a encontrar los mismos principios de dignidad, de igualdad, de autonomía, de consentimiento informado, del bienestar individual sobre la ciencia y la sociedad, que nosotros vemos que a veces está cuestionada ahora, por ejemplo, en algunos estudios de modificación genética que no tienen una validez científica, es decir, que no es para la curación de una enfermedad, sino para ensayo de enhancement, de mejoría de la persona, que en sí no está mal, el humano siempre ha querido ser mejor, sino cómo está y con qué consecuencia la estimación de los riesgos y la aceptación social no se han cuestionado, están en cuestión. Y entonces vemos que a pesar de tener Nuremberg y Helsinki y la Declaración Universal, se da el caso Tuskegee en Estados Unidos, que necesita, entonces se hace el informe Belmont que repite todos los principios anteriores. Y sigue igual con las investigaciones en Guatemala o en África con la, la, las epidemias, y vemos entonces la necesidad de pautas internacionales de 93 que se han mejorado en 2002 y que acaban de mejorar en 2016, y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Sin embargo, muchos países, y entre ellos no nuestro, se contentan, consideran que la buena práctica clínica, médica de 2002 o la buena práctica clínica son suficientes. Esas buenas prácticas clínicas son los requisitos mínimos para que un fármaco que ha sido investigado en Estados Unidos pueda venderse en Europa o en Japón y viceversa. Es un acuerdo comercial, es decir, un mínimo de requisito ético para una operación comercial. No está mal, es muy importante y muy positivo, pero no puede ser suficiente como ética de la investigación y es imprescindible que tomemos en cuenta todo lo demás.
porque los principios morales los tenemos que apoyar en principios morales básicos, que son la igualdad y dignidad de los seres humanos, frente a las desigualdades, la vulnerabilidad social y la ausencia de oportunidades, para aportar una justicia correctiva. Y justicia correctiva en investigación en salud es encontrar investigación epidemiológica para diseño de políticas de salud locales, nacionales y regionales que respondan a esas necesidades, investigación clínica que respondan a un perfil de enfermedades que son de difícil manejo, investigaciones básicas de virología, de infectología o de genética que permitan entonces focalizar una enfermedad. Como vemos que vamos de lo más amplio a lo más agudo, pero todos tienen por objetivo la mejoría del bienestar humano. Una justicia correctiva de un daño, la solidaridad, el empoderamiento de esas personas a través de una autonomía participativa en una investigación, la beneficencia y finalmente los beneficios de acceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuáles son los beneficios de los participantes y qué busca un comité? El primer punto que va a haber en la ética de investigación es el valor social de esa investigación. Tiene beneficio, que pueden ser directo o indirecto, y que está ligada al derecho a la salud y a la calidad de vida y a la justicia. El segundo punto es la validez científica. Y recuerden que hemos dicho que todos esos principios están ligados entre sí. Es decir, no puede haber valor social sin validez científica y no hay validez científica sin valor social, que es el marco científico, social y histórico, los objetivos, los métodos, la variable, que es el derecho a la seguridad y el principio de no maleficencia. Y dentro de eso, entonces, luego vamos a ver la selección de los participantes. ¿Están relacionados con el estudio o hemos tomado los presos porque es más cómodo o la fuerza pública o los estudiantes? Entonces, vamos a ver si está relacionado con el estudio, si hay equidad social de diferente capa social o diferente origen internacional, las medidas de protección, los accesos a servicios de salud para corrección de un daño que puede ocurrir. Ya hemos visto que puede haber daños durante la investigación y es obligación de la investigación de prever eso. La voluntariedad y los incentivos indebidos, que es pagar más para que participe o dar algunos beneficios extraordinarios. Y entonces que eso también descansan en el respeto a la dignidad y la igualdad. Y nosotros entonces están los comités, pero la primera persona que debe aplicar la ética de investigación es el profesional, es el investigador. Y recordar que el deber profesional es un deber social, que nos vale el reconocimiento de la comunidad, de la población, como investigadores, como médico, como enfermera, como cualquier docente, etcétera, ¿no? Y los valores profesionales son importantes, honestidad y transparencia, que no va a ser, entonces vemos ahí todos los problemas que escuchamos de plagio, de falsedad de datos, etcétera, y que hay organismos que se encargan de detectar eso. Está el comité de investigación y ahora tenemos el gran problema del chat GPT y del chatbot, donde algunos consideran si lo van a poner de coautor o no, y que el consenso por ahora es que puede ayudarnos, por ejemplo, para una mejor redacción en un idioma que nosotros no manejamos correctamente, pero que en ningún momento es responsable del fondo. Podría ayudar por la forma, igual que cuando vemos en Word la falta ortográfica, pero en ningún momento es el fondo y por lo tanto no puede ser coautor. Sí se debe mencionar por honestidad y transparencia que se ha usado este método para
hacer la corrección de deforme. Se acepta eso, no más. La responsabilidad social, porque somos responsables frente a la comunidad de los datos que hemos entregado y que los decidores van a utilizar esos datos para políticas públicas. Y la gente va, y los médicos van a utilizar esos datos para aplicar los medicamentos o para hacer un diagnóstico. La prudencia, que vamos a avanzar poco a poco en algo cuya consecuencia desconocemos, no solamente podemos conocer las consecuencias inmediatas, pero cuáles son las consecuencias a largo plazo, eso entonces con prudencia, el respeto de los derechos humanos, por supuesto. Entonces, ¿qué va a haber? Ya hemos dicho la valor social, la selección justa, el balance favorable de beneficio con riesgo, voluntariedad y respeto del bienestar. Entonces, ¿cómo valoramos el riesgo y beneficio? ¿Cuál es la probabilidad y la magnitud de lo beneficio posible y beneficio anticipado? No es lo mismo que nosotros investigamos la epidemiología de anemia falciforme en Azuero. Ahí lo único que habría que explicar a la población que no es una enfermedad estigmatizante, no, que se puede prevenir, que hay método. Eso se está investigando justamente modificación genética para permitir a las personas formar parejas a su gusto. Entonces, eso no es lo mismo que investigar un nuevo medicamento para el cáncer, donde ahí la magnitud de los daños es grande. Daño por la propia enfermedad, porque en general se va a investigar con personas que ya tienen cáncer avanzado y que va a ser muy difícil determinar que los daños que se den son a causa de la enfermedad o por el medicamento. Entonces, esto no va a haber los riesgos y beneficios. No quiere decir que se va a prohibir, pero se va a prestar mucha atención a las medidas de protección y de mitigación de esos daños. Riesgo para el individuo, su familia y la sociedad en general. Por ejemplo, si vamos a investigar, cuando se estaba investigando el VIH-Sida y en la conducta de riesgo, entonces, ¿cuál es el riesgo social de la familia de una persona que tiene prácticas sexuales con diferentes partners y que eso puede afectar a la familia? Entonces, ahí también tendremos mucho cuidado de la protección de la confidencialidad y la privacidad de esa persona. Ligado a la validez de la hipótesis de investigación, a veces hay unas hipótesis que son totalmente incoherentes con los conocimientos científicos y, por ejemplo, cuando hubo el uso de ivermectina durante la pandemia COVID, algo que podía ser una hipótesis válida al inicio, rápidamente se demostró que no eran válidas y por lo tanto no se debía seguir con la investigación. Entonces también tenemos que tener cuidado en los tiempos de validez. Hablar una validez de hipótesis también está limitado por las circunstancias del tiempo y puede evolucionar. Y entonces siempre deben quedar reducidos a lo estrictamente necesario para el fin de la investigación y no se puede justificar ningún daño moral o físico. Los beneficios hemos dicho que son directos al participante y al personal local en capacitación, en la institución, en equipo, que hay que utilizarla. Si la institución permite que se use, su institución debe tener una retribución. Indirecto a la comunidad local, nacional e internacional por el nuevo conocimiento. Y las investigaciones epidemiológica, financiera, económica o financiera, social y antropológica se debe discutir. Es mucho más fácil que discutir los resultados de un ensayo biomédico de medicamento, pero discutir una investigación epidemiológica es importante. ¿Qué hemos encontrado en su comunidad?
¿Cuántas personas de la comunidad tienen hipertensión? ¿Qué puede hacer la comunidad para eso? Y fíjense que, por ejemplo, desapareció la sala en los restaurantes y cosas así. Y la gente se va acostumbrando a un cambio de modo de vida que es importante para la evolución de las enfermedades. Y permite entonces aclarar conceptos. Hay un beneficio mutuo de intercambio de conocimiento que es muy importante la comunicación científica y mayor confianza de la población en los investigadores que permite a nuevos investigadores entrar en esto y permitir políticas de salud acorde a la necesidad local. La conferencia sobre los aspectos éticos de la investigación a países en desarrollo en 2001, fíjese, y no ha, a pesar de una declaración muy positiva, no ha sido seguido de efectos sobre los efectos justos que debe ser proporcional a los riesgos y beneficios de la contraparte, pero ustedes vieron lo que pasó con la vacuna contra el COVID, de los riesgos asumidos por las personas que participaron en los ensayos de esa vacuna, sin que eso permitiera que los países que permitieron que se diera en su población se beneficiaran con un costo reducido de esas vacunas. Determinado por la población misma, tanto en la conducción como en los resultados, ¿verdad? Y que haya un repositorio central y consulta de la comunidad, de la comunidad científica, se entiende, para el análisis comparativa, para los beneficios justos y los derechos humanos, que es un problema de transparencia. Como ustedes ven, estamos lejos de eso. Entonces, ¿cuáles son los problemas éticos de investigación? Los datos científicos disponibles con el costo de las revistas de alto impacto, que es prohibitivo y que por eso que debe ser una política de las academias de poner a disposición de sus investigadores esas revistas. De los investigadores que haya especialidad de experiencia previa, por eso que cada vez más se promueve la investigación colaborativa, porque no todo el mundo tiene, cuando algún momento se empieza, por lo tanto no hay experiencia previa, pero es importante empezar, y la colaboración científica internacional. Contra ello, también tenemos los intereses económicos y políticos de lo que deciden, lo que tienen la plata, la presión social de tener resultado, y lo que hacen investigación básica saben que los resultados no son inmediatos, pueden tomar tiempo, el marco legal y los recursos que dispositivos. Por otro lado, tenemos los problemas de la mortalidad cuando hay una enfermedad grave y del uso compasivo. Y no se puede confundir. El uso compasivo de un medicamento no es una investigación. Es un gesto de beneficencia y de compasión, por eso lo dice muy bien, del médico cuando no hay otra solución y que el riesgo de muerte es alto. Entonces, si no hay los conocimientos específicos para tratar esa enfermedad, el médico con su criterio clínico y sus conocimientos va a tratar un medicamento para salvar la vida de este paciente. En ningún momento es investigación. La investigación puede ser, en este caso, retrospectiva, examinando cómo se fueron evolucionando esos pacientes con ese medicamento, lo que pasó con la ivermectina o el uso. Puede haber varias intervenciones en un solo protocolo, y eso está permitido, lo que llamamos los protocolos paraguas, cuando son investigaciones muy grandes, con un tema muy grande, sobre mucho tiempo. Por ejemplo, en nuestro país, las investigaciones en toxicología o con los escorpiones y todo, que es una investigación muy grande que tiene múltiples entradas, que permite entonces a investigadores que hacen su maestría y todo, de entrar y de focalizar un punto específico.
y es su investigación, no es de la investigación Paraguay. La investigación Paraguay le dio el margen, y se debe mencionar, pero la investigación específica de este punto. El uso de placebo, que en algunos casos no se pueden, y que permite entonces el acceso a los medicamentos, tenemos que tomar en cuenta, porque no es lo mismo hacer una investigación, si hacemos una investigación de medicamento, el paciente debe tener acceso a un centro de salud para cualquier evento adverso. No puede vivir a 5 horas del centro de salud a pie. La educación en salud, la información y la coordinación. Entonces, ¿cuáles hay otro problema? Que no responden al problema con pregunta adecuada. Eso es la metodología de investigación. Hay solo parte de un problema. Y eso se va a dar más que en investigación genética o de microbiológica. Se va a dar en las investigaciones sociales y epidemiológicas. Como ustedes saben, los problemas sociales y epidemiológicos en salud tienen múltiples factores y entonces se tiene que sustentar por qué se eliminan algunos de ellos. Y porque esa eliminación puede introducir un factor de sesgo que va a afectar los resultados. El plagio, que eso se da mucho en las academias, lastimosamente, más que en los centros, en los institutos de investigación, pero se está viendo bajo la presión en los países grandes y en Estados Unidos está Retraction Watch, que está vigilando de la presión que hay sobre los investigadores para publicar cada año, hace que a veces ellos toman una investigación que se dio años atrás y lo plagian para poder publicar, y eso es una gran lástima que nos obliga a repensar la evaluación de los investigadores. El diseño puede ser deficiente en los objetivos, la muestra, la variable, y eso se va a ver la coherencia entre todos esos puntos. Hay una ineficiencia en la implementación, en la recolección de datos y la pérdida de esos datos, poca disponibilidad de tiempo y de recursos. La información es deficiente o inventada porque justamente se quiere falta de un registro centralizado accesible y poca difusión de los resultados. Entonces, eso simplemente para recordar la fase de una investigación bioclínica, donde nosotros vamos a ver entonces en cada una de esas fases que se está dando en Panamá, nosotros tendremos entonces una visión crítica diferente. Entonces, vamos a ver también cuando es un estudio clínico múltiple, también tenemos que prestar atención a los conceptos de vulnerabilidad. Entonces, nosotros en Panamá somos muy exigentes sobre la protección de la persona vulnerable, no así en todos los países de América Central, y estamos en coordinación y la verdad que es un honor para nosotros que la ley 84 se ha tomado de ejemplo en diferentes países para adaptarlo a su situación nacional, diferente protección de confidencialidad y diferente criterio de la revisión de los comités, donde nosotros de nuevo somos un ejemplo con el Comité Nacional y la acreditación de los comités locales, porque en algunos países hay los supuestos llamados comité independiente, que no son más que consorcio con fin de lucro que se prestan a dar aval a la investigación de la farmacéutica sin mucha protección. Entonces, cuando son problemas multicéntricos, entonces tenemos que ver aplicar la norma nacional e internacional, ver la cultura diferente, inclusive nosotros revisamos el formulario de consentimiento informado o los cuestionarios, porque a veces son simples para... Yo me recuerdo que tuvimos una investigación que hablaba de la guagua, en lugar nosotros hablamos del bus, y son detalles que son importantes para que la comprensión de las personas y la fidelidad de los datos. Un director de estudio, un informe final,
pero también tenemos en cada centro, porque nosotros estamos exigiendo y se ha logrado y ahora inclusive se ve el problema de la autoría porque hay múltiples autores para el reconocimiento de las investigadores de cada país. Entonces se debe aplicar procedimiento normalizado de trabajo técnicamente válido y que cómo se ha seleccionado y cómo se va a monitorear los centros de ensayo, cómo se han elegido los investigadores principales y a su vez y cómo se deberían sustituir si pasa algo, cómo se va a hacer la transferencia de datos, de especímenes, la transferencia de especímenes en Panamá se rige por la ley de trasplante, por la exportación de materiales y la transferencia de datos por la ley 81 de 2019, las traducciones que cuando hay una investigación en un idioma extranjero, pedimos que los documentos sean la traducción oficial al español y el documento original para cotear si esta traducción es verdadera, fidedigna al documento fuente y entonces el dependiente. Cuando hay pandemia, hay otros, a los problemas ya detallados, hay otro. Estándar de atención alterado, ¿no? Se recuerdan que se cerraba un centro de salud. ¿Cómo se hace, desplaza si todo está cerrado? ¿Cómo se coordina, se ejecuta? ¿Cómo se revisa? ¿Y cuál es la experticia? Entonces, ¿cómo se sepa la participación comunitaria? Cómo se da el proceso de consentimiento? Entonces, ya por teléfono y gracias a lo que tenemos en este momento como el Zoom o la videollamada, se puede hacer la transparencia y etcétera. Entonces, esos son problemas. Por lo tanto, se va a hacer problema de diseño, de estándares y de nivel de retención. Entonces, vamos a hacer esto. Y otro problema nuevo que hay ahora y que es un problema de ética es el uso de la tecnología digital. Y se deben validar los instrumentos, así como se validan las encuestas o ustedes calibran los instrumentos de laboratorio que van a utilizar, se deben validar los instrumentos de la tecnología digital. Cómo justificar los datos, cómo hacer que no sean modificados, transparencia justo, cómo ser razonable, cómo se guarda la privacidad y la exclusividad para el estudio, la codificación, la encriptación y en general en esos equipos hay un especialista en tecnología digital, la transparencia, y en los comités también se pide un asesor en tecnología digital para ver los algoritmos de decisión, los errores posibles, especialmente con la inteligencia artificial, cómo se va a almacenar, corregir y destruir, cómo se va a hacer los reportes, ¿verdad? Y eso es una cosa que viene de la OMS, y fíjense que muy reciente, 2020, pero es todavía en vía de se pulir. Entonces, ¿qué es cómo preservar la confidencialidad en general anónima? Y anónima es difícil porque ustedes tienen que estar seguros que no va a ser la misma persona. Entonces, para eso el investigador tiene... Si son 10 personas, no importa, pero si son 100, se olvida quién ha sido la primera. Entonces, lo que se dice que puede haber dos listas, la lista del investigador principal que está bajo llave, que diera fulano de tal código X, mengano código Y, y es el único que tiene acceso a ese código y no lo va a poder abrir hasta terminar totalmente el análisis de los resultados. O si hay algún daño grande, entonces se rompe el código. Y todo lo demás manejan código o pseudónimo. Se elimina toda afiliación, tiene que tener mucho grupo con los focales, cuidado con los grupos focales que puede llegar de generar en disputa o no, hay cosas que no tienen relación con la investigación. Entonces tienen que ser muy, muy bien elegidos
y compatible entre sí, pero que haya una discusión verdadera y la publicación entonces, y se recomienda entregar la publicación al participante. Ya tenemos WhatsApp, tenemos PDF, tenemos todas las virtuales donde usted puede entregar por lo menos el resumen de la investigación y la persona va a ver que, o total, y va a ver que efectivamente su privacidad y confidencialidad ha sido preservada y que su participación servido para algo, para la sociedad. Y eso es muy importante para siempre trabajar la dignidad. Entonces, los comités de bioética son cuerpo colegiado, independiente, que deben tener entonces científico, especialista en ética, miembros de la comunidad. En Panamá se pone 2 miembros mínimo por comité, consultores, y que debe tener metodología de la investigación, de la costumbre en general. Los miembros tienen conocimiento de metodología de la investigación, tienen conocimiento de ética, de la investigación y de toda la norma ética que le he citado, pero donde a veces fallamos es en la costumbre y tradiciones de la comunidad. Por eso que es muy importante encontrar miembros de la comunidad que puedan responder a esta inquietud, ¿verdad? Y se debe también evitar los conflictos de interés que son declarados. Hay un caso de compromiso de conflicto de interés. Entonces, la publicación de resultados en la ética, la confidencialidad de los datos, la revisión por pares, la conflicto y el financiamiento. Y en eso, a mí me parece que uno de los mejores ejemplos es el British Medical Journal, donde al final de los artículos tiene todos esos datos que ha sido revisado por pares, la declaración de conflicto de interés de los autores y quien ha financiado. Entonces, y los editores de la revista científica han publicado indicadores de transparencia de que hay, y debe ser un correo electrónico real que ellos comprueban que es real y no inventado, que todos los hoteles son existentes y de acuerdo para ser mencionados como autores, y cuál es el costo para los autores, para los lectores, que los datos primarios se han puesto a disposición de los revisores y algunas revistas ya lo exigen, y por eso que se recomienda a los investigadores de guardar los datos primarios por lo menos unos 5 años después de publicación de la revista. Algunos lo dicen hasta 10 años. Va a depender de la revista y del tenor de la revisión, y si usar software de detección de plagio y cuál es, etcétera, ¿no? Entonces, al final, entonces volvemos, para terminar, volvemos a lo que es la ética de investigación de todos, desde que se diseña una investigación hasta que se da el labor, su valor social, su validez y su preparación científica. Y ahí le dejo algunas direcciones importantes para que tenga. Muchas gracias por escuchar y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muy bien, doctora, excelente presentación. Entonces abrimos la pestaña de preguntas y comentarios. Están levantando la manito, así que, bueno, adelante, doctor Alexis. Sí, quería preguntar, saludos a la doctora Klaus. Quería preguntar fundamentalmente en cuanto a los consentimientos informados, dependiendo del estudio, porque normalmente vi que los comités de bioética hacen énfasis en que los consentimientos informados tengan toda la información necesaria de una investigación y que el participante de esa investigación conozca de los riesgos y de los beneficios de una investigación. La pregunta es, dependiendo del tipo de investigación, porque podría existir, no sé, que el consentimiento informado tendría un formato universal
o realmente va a depender del tipo de investigación, por ejemplo, investigaciones que tienen que ver con medicamentos o investigaciones que realmente es de tipo social, pero que hay implicación de seres humanos. Es una muy buena pregunta, doctor. Gracias. La investigación de medicamento, eso es una ley internacional. Si ustedes han visto alguna investigación financiada por la farmacéutica, son un consentimiento en general alrededor del 30%, Entiendes a las personas, no entiendes donde, entonces cierra por donde que tú ustedes tienes que entender a las tienen, personas, a ver, permiso, porque de esa manera vas a tener. a veces ustedes tienen, hay cuadro, porque ahí ponen cuántas citas tienen que venir, qué se va a hacer en cada cita, etcétera, que se va a tomar sangre, qué tanto de sangre se va a hacer. Y a veces hay unos detalles que no le importan al participante. Sí le importa al participante saber cuántas le va a sacar de sangre, cuánto le va a costar, cuántas veces va a ir, qué se le va a hacer. Pero no le importa saber y que esa sangre no va a ser mal utilizada para fines que no son de la investigación, pero no le importa saber los detalles del medicamento y cómo actúa. eh, al nivel técnico que nosotros hacemos, porque sí le puede importar que el medicamento le puede afectar el hígado, que pasa por el hígado, se elimina por ahí, se metaboliza por ahí, después el riñón, etc. Eso sí es importante. Entonces, el formato va a estar adaptado a cada investigación. En una investigación epidemiológica, entonces, ¿por qué se está haciendo? Debe hacer y qué objetivo tiene, qué riesgo tiene. Ahí el riesgo es la ruptura de confidencialidad. Si usted le pregunta si hay alguna pregunta sensible culturalmente. Y que dónde van a ser conservados sus datos y cómo van a ser destruidos y quién lo va a leer. Eso sí es importante. Inclusive nosotros no aceptamos, recomendamos, cuando usted hace una encuesta anónima, que se encabece la encuesta diciendo, esta es una investigación que se llama tal de yo, fulano de tal, para tal cosa. Es anónima y inclusive la respuesta a la encuesta indica que usted está de acuerdo con ella. Y ya punto, ¿me entiende? Es suficiente, es un respeto de la persona, no mandarle un cuestionario así y conteste, no, es un respeto de la persona. ¿Para qué usted le está mandando ese cuestionario? Y al final, gracias por su participación. Eso sí, yo personalmente considero que es suficiente, pero que nosotros recuérdese dignidad, respeto de la dignidad de la persona que nos están ayudando contestando una encuesta. Entonces, eso, como usted ve, y por eso que cuando nosotros decimos en un protocolo de investigación, la parte de cuando se dice ética de investigación, entendemos que no solamente que yo voy a repetir el SINCI y todo, no. ¿Cómo voy a hacer el proceso de consentimiento informado? ¿Dónde, cuándo, cómo, etcétera? Porque recuérdese que nuestra población es audiovisual, ve todo, entonces, y el contacto humano. Entonces, es importante y a veces repetir. No sé si contesté su pregunta. Sí, sí contestó y también por el mismo, porque hago énfasis en el tema del consentimiento informado, porque lo que se registra en consentimiento informado durante la investigación puede suceder un evento adverso que muchas veces no es comunicado. Entonces, esto es algo que no está dentro del consentimiento, pero que es un evento adverso. No, tiene razón, doctor. Hay dos cosas. Usted en el consentimiento informado debe hablar de los riesgos y de la medida que ha tomado para evitar esos riesgos o minimizarlo.
pero que si se da por consecuencia de la investigación, se va a tomar la medida correctiva, es decir, se le va a atender, etcétera, o se va a mandar a un hospital con el cual usted tuvo acuerdo de atención. Eso se debe decir. Pero también en algunos medicamentos, más que todo el medicamento, ¿eh? Porque la investigación social y epidemiológica menos, porque se puede ver. En un medicamento a veces usted no prevé, entonces tiene que decir, esos son los riesgos conocidos y para lo cual nosotros vamos a tomar medidas de prevención o de mitigación. Pero hay eventos, puede darse un evento que no sabemos, relacionado con la investigación, con el medicamento. Y usted por eso que cualquier síntoma que usted tenga, etcétera, debe declarar, porque no lo sabemos. La ciencia no lo sabe. Por eso se investiga. Eso lo debe saber la persona. Eso es inherente a la investigación. No sé si esta vez le contesté. Sí, muchas gracias, doctora Clau. Ok, gracias. Buenas noches, doctora Clau. Iván Buena. Landines. Un Hola, placer. Iván, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Y Muchas gracias felicitaciones por su trabajo. muy importante para nosotros, doctora. Doctora, una pregunta. En general, ¿qué estudios deben ir a Comité de Bioética de Humanos? Todos, todos. Yo considero que todos, que hay algunos estudios, por ejemplo, las encuestas, ¿no? Si el comité es ágil, le debe dar una evaluación expedita. Entonces, se recuerda que la ley dice 45 días, estamos trabajando en la reglamentación para detallar eso, y como los comités tienen reunión cada 15 días, normalmente entonces a los 15 días se hace la pregunta. Y es evaluación expedita. Si hay alguna observación, no vuelve a pleno, sino que, a menos que sea de fondo. Nos ha tocado a veces, yo me recuerdo de una investigación clínico-social que usaba focus group de adolescente. Y el tipo de pregunta y de dinámica hacía que nosotros le tuvimos que decir, no, tiene que replantear su metodología. Usted lo que va a crear es un conflicto muy grande entre los adolescentes y de los adolescentes con sus papás. Y en lugar de lograr una investigación que era muy interesante, los objetivos y todo lo que planteaban, en lugar de ser por aportar, iban a crear un conflicto inútil. Entonces, eso, y ellos no lo habían pensado, la verdad, todo iba bien hasta que llegamos a este punto. Entonces, yo creo, por eso que yo digo que, y es obligación del comité de saber discernir las investigaciones con poco riesgo de las investigaciones con todo riesgo, pero es, además de ser la ética, es la ley. Ajá. ¿Todos los estudios en humanos o, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio en aguas residuales, por ejemplo, que no involucran humanos? No, que el agua residual que no involucra humanos todavía no hay, a menos que usted lo haga llegar a medio ambiente, pero no a los Un comités de ética de investigación. un Hace estudio en poco, paloma. la verdad, es el problema, doctor. Hace poco tuve un curso de bioética en la maestría de toxicología y aprendí un montón de cosas interesantes. Y siempre hay un impacto indirecto sobre el humano. Y ahí lo que nosotros estábamos viendo es, los comités de bioética no están preparados para este tipo de trabajo y tenemos que ver eso a futuro y se está discutiendo, es ahí la medida de bioseguridad para los propios investigadores y sus colaboradores y la comunidad en la cual se da.
Pero entonces ahí, como no hay nada establecido ahora, lo que se estaba haciendo son cursos con los investigadores para llamarle la atención que cuando aplican la medida de bioseguridad, eso responde a un criterio ético de no maleficencia y de beneficencia y al derecho humano a la vida y a la salud de ellos mismos. Uh-huh. Pero Y no por hay nada, ejemplo, no por lo menos la ley no lo pide. un estudio de residuos de pesticidas en vegetales, por ejemplo. No está, doctor, no está en la ley. Yo considero que ahí es el impacto final. Es una investigación importante para la salud humana. Es una investigación que probablemente algunos comités si usted necesita que pase por un comité para publicar una revista que exige que pase por comité, ahí tiene dos alternativas. El comité le va a contestar que no amerita revisión por comité, es válido, o el comité le va a dar una aprobación expedita porque el diseño y todo está bien, respeta y quizás se focalice un poquito sobre la seguridad de sus colaboradores, como recolectan la muestra, la guardan, la trabajan, etcétera, y no más. Los resultados, no. Pero eso va a depender, y eso, el problema es, y es un problema nuestro, que nosotros, todos los comités hemos pasado por ahí, cuando los comités inician, generalmente son muy estrictos, se fijan en cada coma, porque están ansiosos, es su primera experiencia. Y es la responsabilidad de decir, ay, va a pasar algo con la gente por mi culpa, hace que sea muy estricto. Cuando ya tienen cierta experiencia, y por eso que la ley dice que los miembros del comité son ahí por 6 años, porque es a los 2 años que verdaderamente se maneja las cosas bien, bien, es decir, no bien, con más soltura, quise decir, y se da cuenta que sabe discernir los riesgos importantes de los riesgos mínimos y de buscar dónde. Por ejemplo, si yo no sé de toxicología, no sé de bioquímico, entonces voy a buscar con quién asesorarme y le voy a preguntar cuáles son los riesgos de trabajar con eso. Ok, No es sé, que sí. sí, Ajá. sí. Lo que pasa es que en la ley 84 dice que después de que el estudio pasa por DIGESA debe ir a comité de bioética. Pero entonces, por ejemplo, No, a veces DIGESA le dice que no es necesario. bueno, siempre están poniendo que tiene que ir a comité de bioética. Bueno, entonces mándelo, pero le digo, eso puede pasar, que el comité le diga que no sea necesario. Y ha Ahí pasado le puede pasar cualquier cosa, doctor. Puede encontrar un comité muy estricto que no sé, o al contrario, puede ser un comité que le diga, no, es mejor, como yo le dije, por ejemplo, el grupo focal, busquen otra metodología, o por ejemplo, no recolecte, voy a decir algo absurdo porque no sé nada de eso, no recolecte la hoja mojada sin guante porque el pesticida puede pasar por la piel. Cosas así que son totalmente en mi concepto, son cosas importantes porque es seguridad, pero son cosas subsanar que no debe retrasar una investigación. No son una cosa tan de fondo que obliga a rediseñar. No sé y si me entiende. si el estudio es en animales y ha pasado por comité de animales, No tiene que ir a humanos, a menos que después de los animales vaya donde los humanos. ok. Pero, por ejemplo, nosotros en la universidad,
Tenemos unas investigaciones de 2 etapas, una primera en animal y después una encuesta en humano. El Comité de Bioética de Humano solamente pide que en la documentación venga el aval del Comité de Animal y no revisa esa parte. Ya tiene el aval del Comité de Animal, va a revisar todo lo que es con los humanos. Sí. Ajá. Ok, muchas gracias, doctora, muy amable. A la orden. Doctor de la Cruz, de nuevo, levante la mano. Sí, era una pregunta porque, como dice realmente la ley 84, señala claramente, no toda investigación que sea con seres humanos necesariamente tiene que ver con salud o toda investigación en salud tenga que ver con seres humanos. Entonces, debido a eso, hay un proceso o etapa de la ley 84 que señala que todo trabajo pasa por DIGESA para el tema de la duplicidad o del plagio, que es muy importante que quede registrado en DIGESA, y ya entonces DIGESA toma la determinación de la excepción de la revisión por parte de un comité de bioética. A veces DIGESA toma esa decisión, a veces le recomienda, es el propio comité que le contesta que no. Entonces ahí no tiene razón, no toda la investigación, por ejemplo, la investigación de educación con estudiantes. No están registrados, no pasan por comité, aunque yo tengo mis dudas que deberían pasar. Pero porque son investigaciones sociales, educación es un problema social que afecta a la salud psicológica y la situación social de los estudiantes. Entonces ahí tengo mis dudas, pero no pasan. De hecho, no pasa. La mayoría de los comités no lo examinan y entonces igual las investigaciones económicas, ¿no? No pasan. Así que ahora en la reglamentación de la ley se está especificando un poco más. Es en relación básicamente a los proyectos de intervención por parte de proyectos de enfermería, donde Eso. prácticamente en esos proyectos de intervención hay una fase de diagnóstico en la que ya el diagnóstico se ha hecho, pero no hay una revisión o permiso por un comité, lo cual Eso sí implica no debe acción. ser, doctor. Nosotros tuvimos discusión con la Facultad de Enfermería en la Universidad de Panamá y la primera fase, que es de investigación, debe pasar por comité para realizar la investigación. Una vez que está realizada la investigación, entonces la fase de intervención no se dice que tiene que pasar por comité. Aunque para mí, cómo se da la intervención también puede haber problema ético, pero la ley no lo exige, así que nosotros no lo podemos exigir, pero la primera fase de diagnóstico es una investigación que debe ser aprobada por un comité. Sí, es que Eso es hemos un tenido gran esa problema. problemática. Sí, tenía esa Sí. problemática. Incluso los estudios de intervención tienen hasta 3 etapas: intervención, diagnóstico, intervención y mejoramiento, pero a veces no tienen esa tercera etapa. Entonces realmente no es un estudio de intervención, porque cuando llega a los comités ya vienen con el diagnóstico, que es una etapa bien crucial que debe tener aprobación por los comités de bioética. Nosotros, doctor, cuando recuérdese, y eso la ley está clara y SIOMS está clara, una investigación realizada no puede tener aval de comité retrospectiva. Lo sentimos. Lo sentimos porque ¿cómo vamos a avalar algo que desconocemos? ¿Cómo se ha realizado? Exacto, exacto. Y eso debe ser, eso está bien, está en la ley, está en SIOMS, está en la ley 84, está en los reglamentos. Es muy triste. Nosotros dimos su margen al inicio del comité de la universidad porque la universidad no tenía comité y no había difundido en sus investigadores que debían ir a un comité
Y nosotros hemos encontrado investigaciones verdaderamente muy interesantes, pero dimos un año con el acuerdo de la VIP, un año para un aval retrospectivo donde examinamos todo y ahí los documentos fuentes. Hasta nos fuimos a los documentos fuentes para aprobar eso. Ya después, al año, ya. Todo lo realizado no se va. Creo que eso es muy importante porque hay una desvinculación entre los comités de investigación de vicerrectoría con los comités institucionales, porque Sí. normalmente a veces pasan por los comités, ya han pasado por DIGESA, vienen a los comités, pero ni siquiera ha sido revisado por los tutores, entonces es algo que es bien mandatorio. Es un problema, doctor. La verdad que ahí es un problema que debe resolver la VIP y la universidad. Nosotros nos hemos encontrado la mayor dificultad que hemos tenido es con los estudiantes que no tienen tutor, no tienen tutor. Y ahí es muy triste para ellos porque hemos encontrado estudiantes que hacen su mayor esfuerzo, pero son estudiantes. Entonces, lastimosamente, el comité ha tenido que ayudar mucho en toda eso lo hacíamos antes, nos sentábamos con ellos a diseñar prácticamente, ayudarlo a diseñar su tesis. Era de ellos, pero la forma y todo. Y eso ha mejorado muchísimo. Nos hemos quejado con la VIP de esa situación. Hemos visto, por lo menos a nivel del campus, una mejoría de parte de los tutores que sí se involucran más y se ve la diferencia de una vez. Sí, eso es muy importante, doctora Clau, porque cuando nosotros vamos a hacer la evaluación se contempla todo eso. Uh-huh. Y hemos tratado de hacer docencia con las coordinaciones de investigación y algunos investigadores para que el proceso de aprobación se dé según la etapa que señala la ley 84, que es bien clara. Sí, doctora, ahí hay que ver todo. Eso ya es una política de la universidad de revalorización de los tutores y de exigencia a los tutores, que es la primera etapa. Pero bueno, ya eso es otro asunto. Iván, ¿todavía tiene la mano de nuevo? ¿O se le No, olvidó bajar? doctora, disculpe. Muchas gracias. Se quedó levantada. Gracias. ¿No hay otro comentario o pregunta? Bueno, creo que no hay más comentarios y preguntas. Bueno, le damos las gracias, doctora Cloud, por esta excelente presentación. La verdad que ha sido muy interesante. Este tema es muy interesante a tomar en las investigaciones y tener en cuenta. Agradecemos a todos los que participaron en el seminario de hoy y que estén pendientes a nuestros próximos eventos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Igual nuestra presentación va a estar en el canal de YouTube del instituto para que puedan verla y disfrutarla nuevamente. Así que buenas noches a todos. Tengan una feliz noche y gracias. Buenas noches, hasta luego. Saludos, doctora. Hasta Buenas luego. noches. Buenas.